40%, Sí. en algunos casos se dio hasta el 1000% en ciertos usuarios, en las pymes también, no tan solo en la tarifa domiciliaria, sino también para las pequeñas industrias y demás. Entonces es ese tema que trajo, ¿no?, justamente a debatirse en todos los consejos deliberantes, muchísimos, a lo largo también y ancho del país, en la Cámara de Diputados, ¿no?, también nacionales, y también ha sido un debate en senadores, ¿no?, de la Nación. La verdad que me pareció muy bueno no poder discutirlo justamente en las cámaras y que los ejecutivos, ¿no?, pertinentes, ya sea el municipal, provincial y nacional, puedan justamente comenzar a ver cuál es la viabilidad de aumentar las tarifas, qué se puede hacer también como medida, ¿no? También para modificar, ¿no? Justamente nosotros lo que planteamos en el proyecto no tan solo es el tema de congelar las tarifas, sino que a los usuarios, si no pueden, y obviamente seguramente certificando que no pueden pagar la boleta, no se les corte el servicio también, que se respete la ley nacional que es reciente, la de electrodependientes. Hay varios temas, ¿no?, que me parece que justamente también no es una cuestión de frenar, sino también de ir previniendo, porque ya los aumentos han sido altos. Sí. Entonces yo creo que la población en general está bastante preocupada de que en este año se den nuevamente los aumentos, ¿no? Yo creo que estos 2 últimos años lo hemos vivido de esa manera. Y, por ejemplo, tuvimos hace poquito una reunión, ¿no?, en el Consejo, un plenario de Aguas del Norte. Obviamente los funcionarios nos explicaban que habían ya a principios de año aumentado en un 40% el aumento del agua, del impuesto del agua, o sea que comenzamos este 2018 ya con aumento, y expresaban justamente de que lo hacían a raíz de que no había fondos, ¿no? Justamente a consecuencia del pacto fiscal que se firmó entre el presidente y los gobernadores, la provincia dejó de recibir fondos. No hay posibilidad de hacer una inversión, digamos, no hay capital para poder realizarlo. Yo creo que justamente las medidas estas económicas que se están tomando a nivel macro terminan perjudicando, ¿no?, al último eslabón y el más débil de esta cadena, que es el consumidor, claro, y el usuario. Sí. La verdad que en ese sentido nosotros lo que expresamos no tan solo es hacer una medida de emergencia y una medida extraordinaria, sino también poder sentarnos a discutir en el Consejo Deliberante y en todos los espacios de representación justamente cómo solucionamos este problema, ¿no? Eso es lo más importante, y cómo podemos modificar esas medidas macro para que no nos terminen perjudicando a todos, ¿no? Porque ha sido transversal a todos los ciudadanos, sin distinción, digamos, ni de un barrio humilde ni de un barrio residencial, ha sido para absolutamente todos. Sí, por más que uno sea moderado en el consumo, porque obviamente estamos de acuerdo con el uso razonable de la energía, ¿no? Creo que eso es un mensaje que tenemos que seguir propiciando, pero sin embargo, en casas donde el uso es moderado, los incrementos han sido absolutamente notables y bueno, y por mucha gente insostenible, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta otras medidas, como lo que pasaba con los jubilados. Hay una serie de cosas que se han ido sumando a lo largo de estos 2 años. ¿Cómo has vivido ayer, independientemente de que lo veías desde afuera, lo que acontecía con el diputado Olmedo? La verdad que fue para mí bastante vergonzoso, ¿no? Yo creo que el día de ayer hay 2 imágenes, ¿no? El presidente de la bancada de Cambiemos, ¿no?, atrás de una cortina, y Olmedo retirándose del recinto. Creo que en esos pequeños gestos han demostrado una inmadurez total, ¿no? La verdad, a la hora de discutir, porque estamos marcando un punto que le afecta, como te decía, a todos, y que lo más sano y lo más saludable es discutir justamente, bueno, cómo lo solucionamos, cómo hacemos, y eso se hace en un debate plural, y justamente las cámaras están para eso, ¿no? Para también tener la voz federal, porque están todos los representantes de todas las provincias, ¿no? Justamente ha sido repudiado por un montón de sectores, increíble, hasta gente que no tiene nada que ver con la política, ¿no? Periodistas, del espectáculo y demás, ¿no? Hablando de nuestros representantes, fue la verdad que bastante vergonzoso. Y yo creo que justamente
hay que seguir trabajando también, no tan solo en las iniciativas, sino justamente en que se dé el debate, ¿no? Que se dé el debate con altura, que nadie se enoje ni que se sienta interpelado ni demás y pueda sostener una discusión. Yo creo que eso es lo que vienen exigiendo no hace bastante incluso la oposición, que ahora es oficialismo, y vemos que están teniendo las mismas actitudes que criticaban muchas veces. Entonces, en ese sentido, bueno, nos tiene que llamar a la reflexión a todos. Y bueno, fuera del aire te comentaba de que justamente es posible realmente el proyecto de la emergencia tarifaria, no es una cuestión que pueda salirse, ¿no?, de lo que se puede hacer en la realidad. Ya está, por ejemplo, el presidente del Consejo Liberante de Cerrillos, Adrián Ustare, es de la misma fuerza política y ha logrado que se apruebe exactamente, bueno, parecido, no igual el proyecto. Y en este sentido se ha declarado la emergencia tarifaria en Cerrillos ya. Entonces esto quiere decir que los representantes y legislativos estamos de acuerdo en esto, hemos sido los primeros en recibir, ¿no?, la demanda de los vecinos, hemos recibido al grupo de los taxistas, a los sindicatos, al sector, a todo el sector, cuando se aumentó el gas en las estaciones de servicio. Cuando se aumentó el gas en domiciliario, hemos recibido a los vecinos y a través del Consejo hemos ayudado a hacer la gestión de la tarifa social. Hubo una oficina específica en el Consejo Deliberante para tramitar eso. Entonces nosotros estando en cercanía, ¿no?, con los diferentes sectores, por ahí no de la misma manera los diputados nacionales o los diputados provinciales, en cambio el concejal o el Consejo Deliberante bastante cercano al vecino, ha recibido, ¿no?, a lo largo de estos 2 años todas las demandas. También había comentado justamente de que sí se acercan vecinos de la ciudad con sus boletas de luz y que no las pueden pagar. También aquellos que están responsables de los Zoom o de los centros vecinales. Claro. La verdad que se hace extensivo a mucha gente, sí, ¿no? A la pequeña y mediana empresa. Digo, hay mucha gente que económicamente depende también de esto. Aparte hay un tema muy importante, hay 2 temas importantes. Por un lado, diferenciar que no es un bien de consumo uno más del cual uno puede prescindir, sino totalmente lo contrario, ¿no? Son derechos humanos, son servicios básicos para nuestra vida diaria, y por el otro lado, que no tan solo se van incrementando, sino que también hay un déficit total en la prestación del servicio. También en ese sentido vemos que no hay un mecanismo, ¿no?, real para proteger al consumidor. Vemos cortes de agua, por ejemplo, en la zona norte, ya Floresta, que lo hemos discutido muchísimo, en la zona oeste también, ¿no? Agua, nuestro elemento básico, totalmente un derecho sin satisfacer en nuestra ciudad, así que no tan solo hablar de que aumentan las tarifas, sino que también estamos pagando servicios totalmente deficientes. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esto, ¿no? En los últimos días también, Ligüey, quiero tocar este tema porque se han conocido o se han puesto en evidencia o en la esfera pública, ¿no?, hechos supuestamente de violencia de género, ¿no? Uno de ellos muy cercano a tu partido, porque estamos hablando del concejal Martín del Frari, y quisiera saber cuál es tu experiencia en torno a esto, si han podido dialogarlo, si en el Consejo es un tema que efectivamente se hable de manera permanente, porque hay toda una presentación que se había hecho a través del mismo Consejo pidiendo, ¿no?, la destitución de Del Frari. Así es. Bueno, para comentarte, el día de mañana, viernes 20, nos vamos a juntar en el Consejo Deliberante en la Comisión de Juicio Político. Es decir, que lo que se ha solicitado en un expediente bastante amplio que vos mencionabas, justamente han tenido como consecuencia, ¿no?, la generación en el Consejo Deliberante de una comisión de juicio político donde estamos los presidentes de todos los bloques que integran el Consejo Deliberante. Lo que vamos a hacer es reunirnos mañana y comenzar a analizar, ¿no?, la documentación, y en este sentido, más allá de la cuestión, ¿no?, individual o particular, lo que hay que trabajar muchísimo en estos casos, y voy a presentar un proyecto sobre lo mismo, es un protocolo
un protocolo para nosotros saber cómo accionar ante los casos de violencia en las instituciones, ¿no? Claro. Porque justamente antes, te digo, antes la violencia pasaba como por una relación de pareja o sucedía en la calle, ¿no? Uno, bueno, podía visibilizar o entre vecinos y demás. Pero ahora la violencia se está evidenciando y visibilizando a través incluso de las denuncias y demás, de que la víctima ya se anima a denunciar o a poder identificar cuál es qué tipo de violencia está sufriendo, sí, que no siempre es la física. Entonces, en estos casos es como que hacia adentro de las instituciones no sabemos cómo actuar, por lo cual voy a presentar un proyecto, estoy trabajando en el mismo. Es un protocolo de acción. Y el Consejo ya lo ha vivido el año pasado, Así es. ¿no? Con un jefe de personal, sí. y bueno, que ameritó la remoción de esa persona. Eran 2 personas que trabajaban dentro del mismo Consejo Deliberante. Es, una persona con un rango específico, jefe de personal y demás. Entonces nosotros lo que necesitamos, a partir de estos casos particulares, es saber cómo vamos a actuar, y esto sería totalmente necesario, ¿no? El protocolo de acción, para uno ya saber, bueno, qué tener en cuenta, qué pasos a seguir, cómo hacerlo, ¿no? Yo todas estas cuestiones, no tan solo de concejales o funcionarios, sino también entre mismos compañeros de trabajo, ¿no? En todo el ámbito municipal, en los tribunales de cuenta, el tribunal de falta, la cooperadora asistencial, el consejo deliberante, el municipio. En todos estos lugares, tener un protocolo de acción ante la violencia. Yo creo que justamente, como te decía en un principio, más allá de la visibilización y que mucha de la ciudadanía conoce de pronto un caso, yo creo que es necesario ir a una discusión profunda de entonces en qué políticas públicas nosotros podemos plantear y resolver esos casos que suceden, ¿no? Y para que también el día de mañana, si existe una víctima, ¿no?, en nuestro ámbito, por ejemplo, municipal, sea tratada con el mayor cuidado posible y no sufra una doble violencia, ¿no? Porque por un lado sufre la violencia de género y por otro lado sufre la violencia institucional, que a veces la falta de respaldo también se hace sin querer o sin animosidad, digamos, de volver a revictimizar, por ejemplo, pero sin embargo es necesario, ¿no?, que nosotros tengamos un protocolo de actuación. Así que yo creo que para plantear cuestiones superadoras es necesario pensar también dónde está el hueco, ¿no?, de cada legislación. Tenemos una excelente ley nacional de protección a víctimas de violencia de género, sin embargo esa debe ser también adaptada y también enriquecida en cada ámbito, ¿no? Y en este caso, bueno, en el ámbito municipal han sucedido varios casos, como vos decías, no tan solo de concejales acusados, sino también de funcionarios, ¿no?, del mismo consejo, de la municipalidad. Por ahora no ha llegado. También he conocido casos de la Universidad Nacional de Salta, muchas denuncias, sí, que también está, por eso lo conozco, porque también justamente estoy tomando de base para armar el protocolo del Consejo Deliberante, en un protocolo que se ha realizado en la universidad, ¿no?, que se ha confeccionado desde la Secretaría de Extensión Universitaria, por lo cual me parece importante también visibilizar que no tan solo el Consejo Deliberante, también en la Universidad Nacional de Salta, y en estos casos, bueno, las instituciones debemos contar, ¿no?, con un protocolo de acción. ¿Cómo has vivido vos? Porque vos también has sido víctima de violencia, pero además sobre tu figura, que es pública, ¿no?, se ha trabajado tratando de tergiversar esos hechos y hacerte quedar a vos como la persona violenta. Sí, la verdad que ha sido bastante duro, ¿no? Yo creo que justamente uno cuando llega a la función pública y sin conocer demasiado, ¿no?, la política y demás, no sabe de que puede, por ejemplo, recibir una denuncia falsa, ¿no?, una denuncia que te acusa de un hecho de que no cometiste. Bueno, a mí me costó bastante no salir de ese lugar, porque muchas personas me señalaban a mí como violenta, y justamente fue todo un proceso. Yo creo que hay varias cuestiones que me llevo como lección, ¿no? Por un lado, es un buen asesoramiento jurídico, por otro lado, es un buen tratamiento también psicológico para ambas partes, ¿no?, para victimario y víctima. Yo creo que uno a veces tiene un prejuicio, ¿no?, con desde el psicólogo y demás, y piensa que es para personas locas o algo así.
la verdad que el común de la gente no piensa eso. Pero yo creo que hay que respaldarse, ¿no?, en los profesionales, tanto en abogados, en psicólogos, aprovechar estas herramientas, ¿no?, que hay desde el Estado, porque justamente, mira, en el Consejo Deliberante contamos con una psicóloga y una abogada a disposición de todas las mujeres que sufran la violencia para ser asistidas. Es decir que, bueno, estamos trabajando también en que estos hechos que nos suceden a todas las mujeres, justamente existan los lugares donde contenerse, ¿no?, como mujer. Y bueno, vos me preguntabas desde el lugar personal, también ha sido todo una lucha, ¿no?, en el tiempo, lograr justamente de que se sepa la verdad, ¿no?, no tan solo la acción de la justicia. Yo debo reconocer que en mi caso, y que sé que no es el caso de la gran mayoría de las mujeres, tuve una sentencia, incluso cuando el año pasado salía este hecho de violencia intrafamiliar en la que yo me encontraba, salió la sentencia y se la pude presentar al Consejo Deliberante, por lo cual jamás se les ocurrió a mis pares concejales plantear un juicio político y demás, ¿no? Yo creo que eso también es bueno aclararlo, y te agradezco el espacio porque también me ha pasado, ¿no?, de que varias personas, incluso del ámbito político, me preguntaban de por qué a mí no me habían hecho un juicio político, y bueno, yo digo no, gracias al accionar veloz de la justicia en mi caso y a la presentación de pruebas en el Consejo Deliberante, en cuanto tomó público conocimiento de la situación, pude, digamos, poder protegerme también a mí misma, ¿no?, de falsas acusaciones adentro del Consejo. Entonces, bueno, yo creo que hay varias cuestiones que me quedan como experiencia y que veo justamente de que por ahí, desde el lugar en el que estoy, de universitaria, de concejal, puedo acceder y buscar, ¿no?, los medios, pero me solidarizo y tengo una visión, ¿no?, también sorora, como decimos, y no solidaria, sino sorora, que es mucho más amplio, con las mujeres de escasos recursos que no pueden acceder a un buen abogado, a un buen psicólogo, y que la justicia actúa muy lenta. Entonces, en ese sentido creo que debemos seguir trabajando, ¿no?, justamente para que podamos acceder todas por igual, sin la distinción económica, a una buena protección realmente, y a que se haga efectiva las leyes, ¿no?, porque estamos hablando de la ley, como te decía, de asistencia a víctimas de violencia de género. Tal cual. Y obviamente de que estos hechos no se naturalicen y tempranamente, ¿no?, podamos darnos cuenta y revertir la situación, si es en una relación de pareja o en cualquier otro tipo de vínculo. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mabel, por la entrevista. Tengas buenas tardes. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Deja volar tu imaginación.